Hola, mi nombre es Lola Camila Tellería, soy médico pediatra, parte del equipo de urgencia y de hemato-oncología infantil del Hospital Clínico San Borja Riorrán. El tema que vamos a revisar hoy es politrauma en pediatría. Los objetivos de esta presentación es que conozcan el manejo del politrauma en el paciente pediátrico y ordenar las prioridades del mismo. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir para cumplir esos objetivos, donde vamos a partir viendo la definición de politrauma, una pequeña introducción, epidemiología, manejo, que previamente a eso vamos a ver las particularidades anatómicas y fisiopatológicas del paciente pediátrico, el manejo según el ABCDE y finalmente conclusiones. A modo de introducción, tengo que contarles que no existe evidencia sólida para el manejo, evaluación y tratamiento agudo del paciente pediátrico politraumatizado. Existen guías internacionales, pero estas son basadas principalmente en consensos y recomendaciones de expertos adaptadas de la evidencia de adultos. Y finalmente la última revisión sistemática de politrauma infantil se realizó el año 2024 y es de esta que vamos a ver que nacen varias de las recomendaciones que van a irse dando durante la presentación. Partiendo, por definición, el paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones en dos o más sistemas o aquel que presenta al menos una lesión aislada que pone en peligro inminente su vida o la viabilidad de una extremidad. En cuanto a su epidemiología, existe un estudio, KICS, que se realizó en Alemania que busca saber acerca del bienestar infantil. Y dentro de las preguntas que se hacen y cuestionarios de seguimiento está el de lesión en los niños, ¿ya? Este estudio contó con un N de 16.000 pacientes aproximadamente, todos en edad infantil, y se vio que el 16% de los niños sufre anualmente una lesión que requiere tratamiento médico o atención por un equipo de salud. Particularmente, dónde ocurren estos accidentes varía según la edad. De 1 a 3 años, 60% de los accidentes ocurren en casa. Y de 4 a 18 años, un 40% va a ocurrir durante el juego, deporte o ocio. También destacar que en este estudio se vio que los accidentes de tráfico se triplican conforme va avanzando la edad pediátrica. Por ejemplo, en los niños pequeños cuenta con una incidencia de aproximadamente 6%, pero ya en el adolescente esta incidencia aumenta a un 17%. En cuanto al politraumatismo grave, se ha visto que 4% de estos, eh, o mejor dicho, representan 4% de los politraumas en general y rara vez llegan al servicio de urgencia infantil por la fatalidad que tienen. En cuanto a la distribución de las lesiones, esta varía según la edad, destacando que en el menor de un año y hasta los 14 años el principal sitio es la cabeza, con un 40%, y como segundo lugar el tórax. Después vemos que el tercer, cuarto y quinto lugar va a variar según la progresión de la edad. En cuanto a nuestra epidemiología en Chile, vemos que durante, o mejor dicho, el primer año de vida y hasta la adolescencia, las causas de lesiones de causa externa son la principal causa de muerte, superando ampliamente las enfermedades oncológicas y cardiovasculares combinadas en estos rangos etarios, demostrando así que el trauma en sí no es un evento fortuito aislado, sino que es un problema crítico de salud pública de nuestro país. También se ha visto que la relación es 2:1 en cuanto a niños versus niñas y el trauma encefalocraneano es la principal causa de mortalidad. En cuanto a los mecanismos de lesión, estos son los 4 principales por las particularidades que conllevan. 1. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte por trauma, ya sea por atropello, niños sin sistema de retención infantil o sistemas de retención infantil mal utilizados, accidentes en moto o bicicleta. 2. Caídas de altura. Son la causa más frecuente de ingreso hospitalario por trauma. Y estas vamos a ver que van desde caídas desde su propia altura en los preescolares a caída de árboles, techos o balcones. Particularmente, no sé cuándo ustedes están viendo esta clase, pero yo la estoy grabando un 18 de mayo, después de que en menos de 5 días veamos que en Chile han fallecido 2 niños por haber caído desde balcones que no contaban con mallas ni ningún tipo de seguridad. Entonces es
dentro de todo frecuente. Como tercer causa es asfixia por inmersión, que es una causa catastrófica de injuria cerebral secundaria, prevalente sobre todo en los meses de verano en piscinas particulares, en ríos o playas. Y finalmente quemaduras, que la gran mayoría ocurren en el hogar con líquidos calientes y afecta principalmente a menores de 5 años. Si analizamos los mecanismos de lesión, destacar que los cuatro son absolutamente prevenibles mediante ya sea el uso correcto de sistemas de retención infantil, el uso correcto de equipos de protección personal, ya sea rodilleras, casco, caídas de altura mediante la colocación de mallas o estar supervisando, la asfixia por inmersión usando correctamente los chalecos salvavidas y las quemaduras con líquidos calientes, evitando tener a los niños cerca del alcance de, en el fondo, tazas o teteras, etcétera. En cuanto a esta imagen, lo que esta imagen refleja es el porcentaje de incidencia de cada uno de los mecanismos. Vemos que el número 1 de lejos son las caídas de altura o a nivel, representando un 45 a 50%. El número 2, los golpes por objetos contundentes que llegan a ser un 15 a 20%. 3, siniestros de tránsito con una incidencia de 10 al 12%. 4, quemaduras con una incidencia de 6 a 8%, intoxicaciones o ingesta de cuerpos extraños en un 4 a 5% y finalmente las asfixias por inmersión en un 1 a 2%. En cuanto al pronóstico, el pronóstico de todo politrauma, tanto su mortalidad como supervivencia, va a estar asociada directamente a si existe o no un trauma encefalocraneano o un shock hemorrágico. Se ha visto que existe 22% mayor mortalidad si tenemos un shock hemorrágico y 17% más si se asocia a este una coagulopatía. Se describe que dentro de las primeras 24 horas existe el mayor riesgo de mortalidad, siendo de 8 a 15%. En cuanto a scores pronósticos, existe la puntuación de Vick, que es una escala que toma en cuenta el exceso de bases, el INR, la escala de coma de Glasgow y hace una fórmula que nos permite estimar el riesgo de mortalidad. En sí, esta escala está validada en niños y tiene una sensibilidad de 93% con un valor predictivo negativo de 99%. Y destacar que evalúa tanto lesiones contusas como penetrantes y lo que destacan bastante las guías es de que es de los pocos scores que incluye la alteración de la coagulación. En cuanto a cómo se ve su fórmula, la vemos descrita aquí arriba, en donde usa estas variables y posteriormente da un resultado que se coloca en esta tabla, en donde vemos que en la parte horizontal está el puntaje que nos dé la escala y en la parte vertical la, la posibilidad de fallecimiento. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre las particularidades de la edad pediátrica. Bueno, como sabemos, la infancia es un periodo particular de la vida de todo ser humano en donde existe variables anatómicas y fisiológicas del cuerpo humano, que finalmente terminan reflejando su inmadurez. Particularmente en cuanto a las variantes anatómicas, tenemos que a nivel de la cabeza es proporcionalmente más grande y pesada. Y al momento de algún mecanismo de lesión actúa como un péndulo por este efecto de inercia, lo que favorece a los traumas encefalocraneanos. Además de eso, los músculos cervicales son débiles, cuentan con ligamentos laxos y esto favorece a las lesiones por latigazo. Además, tenemos que a nivel del sistema respiratorio, el tórax es altamente cartilaginoso, altamente flexible y al momento de recibir algún tipo de impacto, este absorbe la energía y la transmite hacia los pulmones o el corazón, pudiendo causar contusión pulmonar o hemotórax grave, sin necesariamente tener fracturas costales visibles. En cuanto al mediastino o las estructuras mediastínicas, se describen que no están fijas en el cuerpo, por ende, un neumotórax a tensión fácilmente va a desplazar el mediastino, provocando un colapso de retorno venoso o shock obstructivo instantáneo. Además de eso, en cuanto a la parte de abdomen, tenemos que la pared abdominal cuenta con una musculatura que está
en el fondo adelgazada. Además de eso, las costillas no cubren totalmente el hígado y el vaso y eso hace que estos órganos se encuentren más vulnerables al momento de recibir lesiones por impacto. En cuanto a la vejiga no se encuentra tan en la cavidad pélvica, sino más bien está en la cavidad abdominal y eso la hace susceptible a traumas. Particularmente con el sistema musculoesquelético, sucede que los huesos son elásticos, se doblan antes de romperse y dan estas típicas fracturas que se conocen como entallo verde. Y también destacar que los niños cuentan con cartílago del crecimiento y que traumas articulares pueden comprometerlo, afectando así su desarrollo a futuro. En cuanto a las diferencias fisiopatológicas del niño versus el adulto, vemos que una de las principales diferencias está en la respuesta cardiovascular. La respuesta cardiovascular va a depender predominantemente en el niño de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el volumen de eyección es relativamente fijo, ya que el miocardio es menos complaciente y tiene menor masa muscular. Si tomamos en cuenta que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen, el único mecanismo compensatorio con el que cuentan los niños es la frecuencia cardíaca. Además de eso, el tono endotelial y el sistema nervioso simpático es bastante eficiente y frente a situaciones de estrés o lesiones rápidamente se contrae, causando que la presión se mantenga normal ante pérdidas de sangre grandes, descritas como hasta de un 30%. Otra particularidad es que el volumen sanguíneo total es distinto, ya que tenemos que los niños son predominantemente líquido y se describe que 75-80 ml por kilo son sangre, versus un adulto que 70 ml por kilo es sangre. Y uno puede pensar o caer en pensar de que en verdad no hay tanta diferencia entre 80 ml por kilo de sangre en el niño versus en el adulto 70. Pero tenemos que tomar en cuenta que un adulto pesa 65, 70 kilos e incluso más versus un niño que pesa 10, 12 kilos. Entonces ahí cobra harta relevancia esto. Además de eso, los niños son más susceptibles a hipotermia, ya que tienen una superficie corporal mayor y tienen mayor riesgo de sufrir acidosis. ¿Por qué? Porque justamente por lo que mencionábamos, su cuerpo reacciona con bastante vasoconstricción de tejidos periféricos y estos mismos pueden entrar en metabolismo anaerobio acumulando lactato. Se describe que existe una triada de la muerte en donde la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis caen en un círculo vicioso que es difícil de revertir. En cuanto al manejo, le quise dedicar una diapositiva a el manejo prehospitalario. Le quise dedicar una diapositiva al manejo prehospitalario para recordarles que el objetivo de este es tratar las lesiones que ponen en riesgo la vida y transportar al paciente a un centro especialista en trauma. Además, previo a iniciar el manejo del paciente politraumatizado o lesionado que está frente a nosotros, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es asegurar el perímetro del accidente. No solo porque eso nos va a permitir atenderlo de mejor manera, sino también para evitar segundas víctimas. Recordar que el año pasado o este año en la playa hubo una persona que se estaba ahogando y saltó otra persona a ayudarla y esto solo empeoró las cosas y saltó una tercera persona más a ayudar a las previas y finalmente los tres terminaron falleciendo. Esto de asegurar el perímetro del accidente también o sea, en el fondo lo que les quiero decir es que esto de asegurar el perímetro hace referencia a evitar estas segundas víctimas, ¿sí? Y también recordar que se considera un centro especialista en trauma aquel que cuenta con pediatra, cirujano pediatra, traumatólogo, radiología y una unidad de paciente crítico pediátrico, idealmente ya con protocolos de paciente politraumatizado con un flujo expedito que facilite su manejo. Y el manejo del paciente siempre va a ser según el ABCDE de la reanimación. Dicho esto, vemos que la A representa la vía aérea y tiene por objetivo asegurar la vía aérea y la normoventilación, logrando una adecuada ventilación-perfusión. Hay que recordar que se debe realizar una estabilización manual cervical
idealmente colocando un pad elevador en los hombros o posicionando al paciente en posición de olfateo. Más adelante vamos a ver por qué y vamos a verlo mejor reflejado en una imagen a qué me refiero con esto. Si tenemos un paciente con apnea, bradipnea, frecuencia respiratoria menor a 6 o agónica, un Glasgow menor a 8, esto es sinónimo de intubación de secuencia rápida. Y recordar que el gold estándar de la intubación correcta es la medición de CO2. También en cuanto al manejo de la vía aérea, recordar que la intubación se realiza con una sedación suficiente para evitar el laringo y broncoespasmo. Se describe que la intubación suele ser 3.5 veces eh, más frecuente fallida versus los adultos y es altamente recomendado tener otros dispositivos de manejo de vía aérea, como lo son la bolsa mascarilla que nos va a permitir dar ventilación a presión positiva, el tubo orotraqueal que nos asegura la permeabilidad de la vía aérea y la máscara laríngea. También es altamente recomendado tener a mano una ayuda a memoria con los tamaños de dispositivos de vía aérea, las dosis, porque recordar que en pediatría todo va a variar según la edad. Y esta diapositiva hace referencia a lo que les mencionaba previamente. Los niños menores de 3 años cuentan con un occipucio prominente, lo que hace que al estar en decúbito dorsal en una superficie plana, la vía aérea quede obstruida. Lo que se recomienda hacer es idealmente colocar una almohadilla bajo los hombros o el torso y esto permitiría la alineación de los ejes de la vía aérea y finalmente darle mayor permeabilidad. En cuanto a la inmovilización manual en línea media, lo que hace referencia es priorizar mantener la cabeza fija, idealmente con, con un collarín pediátrico, si no está disponible con las manos, pero evitar usar collares cervicales rígidos. La verdad que esto nos pasa más de lo que debería, que nos llegan los niños al servicio de urgencia con un collarín de adulto que le cubre casi toda la boca, toda la nariz, finalmente eh, no estabilizando la columna porque es demasiado grande y también obstruyendo la vía aérea. Entonces, intentar evitar utilizarlos. Pasando a la letra B, esta hace referencia a la buena entrada de aire. Todo paciente en el cual estamos manejando la vía aérea debe recibir una aspiración con una sonda tipo Yankauer o con una cánula tipo Yankauer de las secreciones orales y deben quedar con oxígeno a alto flujo o al 100%. Posteriormente se procede a realizar la auscultación o la inspección, mejor dicho, viendo cómo es el uso de musculatura accesoria, si hay tiraje intercostal, subcostal, supraesternal, si es que existe o no respiración paradojal, que es la que cuando el tórax se contrae al inspirar y el abdomen se expande, y la auscultación, auscultar que si intubamos al paciente, la auscultación sea simétrica en ambos pulmones y recordar que en los niños la transmisión de sonido es muy fácil y un neumotórax puede ocultarse falsamente bien. Recordar que en caso de neumotórax a tensión, se debe realizar la descompresión con una aguja puncionando el cuarto espacio intercostal, línea axilar media. En cuanto a la C, esta hace referencia a la circulación y quiero partir recordándoles que los signos vitales en pediatría son según la edad, pudiendo estar alterados en caso de dolor, miedo o estrés. Y esta es una tabla con valores aproximados de frecuencia cardíaca, presión, frecuencia respiratoria según la edad. En la C es importante recordar que la presión sanguínea solo va a disminuir tras la pérdida de 30% o más del volumen sanguíneo total. El llene capilar, sin embargo, se va a alterar con la pérdida de 15 o más del volumen sanguíneo total, por lo que sería mucho más específico estar vigilándolo versus la presión que va a sufrir un cambio ya de forma tardía. Se describe bastante que los sangrados en pediatría son subestimados porque si uno lo ve son volúmenes pequeños o volúmenes que pudiesen parecer pequeños dependiendo de la edad y el peso o la altura de nuestro paciente. En la C
tenemos por objetivo también frenar los sangrados mediante compresión, sutura o, como última opción, torniquete. ¿Por qué coloco como última opción torniquete? Porque se ha visto que estos pueden dañar más el músculo, la vasculatura de la zona. Y si se sospecha de pelvis inestable, se debe colocar un cabestrillo pélvico. En cuanto a la C, también recordar que si el paciente requiere reanimación con volumen, se debe colocar al menos una vía venosa periférica gruesa, en calibre 20 idealmente, y si se puede colocar dos. Si no se logra con la instalación de una vía venosa periférica al minuto, directamente pasar a la instalación de un acceso intraóseo. En el menor de 2 años, recordar que el acceso intraóseo se prefiere en la tibia proximal y en los niños sobre 2 años en el húmero proximal como en los adultos. En cuanto a los volúmenes, estos se sugiere que sean de 20 ml por kilo, idealmente isotónico o soluciones cristaloides. En la actualidad se habla mucho de pasar otro tipo de soluciones, pero finalmente se ha visto que ninguna funciona mejor que la otra, por lo que la recomendación continúa siendo soluciones isotónicas o cristaloides, y estar siempre atentos a vigilar la sobrecarga de volumen mediante la ocultación. Se ha demostrado que pasar más de 20 ml por kilo durante la primera hora o más de 60 ml kilo en las primeras 24 horas se asocia a un peor pronóstico y a mayor mortalidad. Y recordarles con esto de que más que seguir pasando volumen, lo que se recomienda actualmente es hacer un inicio precoz de drogas vasoactivas si no hay respuesta al segundo bol. También se recomienda hacer transfusiones precoces con hemoderivados en todo aquel paciente que haya perdido entre 20 a 25% de sangre. En cuanto a la D, esta hace referencia al déficit neurológico y tiene por objetivo prevenir injurias secundarias y secuelas neurológicas. Se intenta evitar la hipocapnia, hiperventilación, porque estas pueden provocar vasoconstricción e isquemia. Y se intenta también mantener la presión arterial en un rango adecuado para la edad para prevenir la hipoperfusión cerebral. Existen escalas para evaluar el nivel de conciencia, alteración de la función motora y respuesta. Existen escalas adaptadas a la edad pediátrica para evaluar neurológicamente al paciente. Acá a la derecha vemos la escala de Glasgow adaptada y a la izquierda vemos la escala modificada o de escala tipo APU, que hace referencia a que la A es de alerta si el paciente está despierto, la B verbal si el paciente responde a un estímulo verbal, P si el paciente responde únicamente al dolor o U el paciente no responde, que es fácil de aplicar. El mensaje acá es que se debería evaluar de forma frecuente el nivel de conciencia, la alteración de la función motora y la respuesta pupilar durante, en el fondo, el manejo de estos pacientes. En cuanto a la E, esta hace referencia a la exposición y el control ambiental. Desvestir al paciente, examinar las extremidades de forma minuciosa, realizar la evaluación física secundaria. También hace referencia al manejo y control de condiciones que van a poner en riesgo la vida y recordar que los niños tienen una superficie corporal proporcionalmente mayor que la del adulto, lo que los hace perder calor más rápido. Entonces se trata de verdad de desvestir, examinar, pero después volver a cubrir e idealmente intentar que el paciente esté normotérmico. Recordar que la hipotermia gatilla coagulopatía y acidosis, y esto es lo que se conoce como la tríada de la muerte. En cuanto a las imágenes, la primera imagen en todo servicio de urgencia debería ser realizar un EcoFast o un POCUS, que lo que busca es hacer una ecografía rápida que vea dónde existen fluidos o líquidos libres, buscándolos dirigidamente en pericardio, pulmón, descartar un hemotórax o un neumotórax. En cuanto a imágenes más sofisticadas, se habla bastante de las tomografías. Existen criterios sobre a qué paciente yo le voy a realizar una tomografía porque en el fondo no es inocuo llevar a un paciente que
ha recibido un politrauma a una unidad de rayos donde va a tener que ser sometido a una imagen, a un medio de contraste, a irradiación. Y se sugiere que los protocolos con los que se usen en el fondo para irradiar a pacientes pediátricos sean los de baja dosis, específicos por edad. Se han realizado estudios amplios que confirman que realizar un ataque corporal total no proporciona ningún beneficio a la supervivencia en los niños, sino más bien que se requiere ser criterioso y selectivo con qué paciente sí se va a beneficiar de hacer ese viaje hasta radiología y realizar el estudio. Y finalmente comentarles que la resonancia magnética sí sirve, pero se reserva para ya la fase última del manejo, ya después de que el paciente esté estable y en el fondo ya se hizo toda la reanimación inicial. Estos de acá son los criterios PECARM, que son, existe un PECARM para trauma abdominal y para trauma cerebral, y son criterios que nos orientan hacia si el paciente tiene riesgo de tener alguna lesión grave que requiera hacerse una tomografía. Y lo ideal es siempre realizarlos y que si no lo tiene, no tomar la imagen. En cuanto a otro tipo de manejo, está la monitorización de la coagulación. En sí, la coagulopatía asociada al politrauma tiene una prevalencia de entre 13 a 38%. Existe una incidencia mayor en pediatría versus los adultos y en el fondo refleja una inmadurez fisiológica del sistema hemostático y una vulnerabilidad metabólica de los pacientes pediátricos. Porque por una parte existe una hiperfibrinolisis o destrucción acelerada de los coágulos ya formados. Sí se ha visto que los niños politraumatizados activan de forma masiva un factor que es el activador tisular plasminógeno desde el endotelio. Y eso a su vez va a saturar un inhibidor de este mismo activador, lo que va a provocar una rotura prematura de estos coágulos. Además de eso, existe una menor reserva de los factores claves y procoagulantes y antitrombóticos. Y aunque fisiológicamente estos pacientes están hemostásicamente hablando estables, ante un trauma la capacidad de generación de trombina y fibrinógeno se ve agotada muy rápido. Y como dato, hemos visto en la presentación al inicio de que lo más frecuente es que en los niños tengamos el trauma encefalocraneano. Y destacar que el cerebro es la zona con mayor factor tisular de nuestro cuerpo, por lo que al ser herido libera cantidades masivas de este factor, provocando una coagulopatía de consumo. Dicho esto, la coagulopatía siempre otorga mayor morbimortalidad, siendo más evidente a menor edad tenga nuestro paciente. Los sangrados graves o coagulopatía no controlable generalmente ocurren dentro de las primeras 24 horas y no existe un protocolo de manejo, pero sí en el fondo existe una forma balanceada de pasar los hemoderivados, ¿sí? En el fondo lo que nos dice la evidencia es de que cuando uno pierde sangre, finalmente está perdiendo sangre total y es por eso que las reposiciones únicamente con glóbulos rojos no siempre, no hay, o sea, mejor dicho, no ayudan del todo, sino más bien que uno debería reponer con plasma fresco congelado y fibrinógeno, idealmente en un mundo perfecto, hacer las correcciones con hemoderivados según los exámenes de Roten o tromboelastograma. Esta de aquí es una imagen que busca resumir todo lo que hemos conversado y finalmente a modo de conclusión vemos que en el paciente politraumatizado pediátrico brindar una atención metódica y ordenada asegura que vamos a encontrar las lesiones que ponen en riesgo la vida y tratarlas de forma oportuna. 2. Para realizar un manejo expedito de estos tipos de pacientes es necesario que se encuentren coordinados los equipos de pediatría, cirugía, traumatología o intensivo infantil. Además de eso, es evidente que es necesaria mayor evidencia sobre las intervenciones que sí van a beneficiar a los niños e idealmente que esta evidencia sea según edad.
Y eso. Les dejo mi mail por si tienen alguna duda o consulta, sugerencia.